Muy buen día, estimados compañeros, estimado tutor. Mi nombre es Luis Armando Zapata. Damos inicio al cumplimiento de la primera actividad para esta materia de algoritmos. Estoy matriculado en el programa de Ingeniería Electrónica haciendo el proceso de homologación y en mis datos de contacto con mucho gusto los pongo a disposición para que en lo que yo pueda colaborarles con mucho gusto. Sobre la estructura temática del curso, debo mencionar que son 3 unidades las que tenemos en la materia divididas en 5 etapas. Iniciamos con el cumplimiento de este taller de reconocimiento inicial, 18 de febrero. La materia terminará con un trabajo individual el 13 de mayo. Tenemos dentro de esas etapas, tenemos 2 trabajos colaborativos y el resto serán trabajos individuales. ¿Qué se entiende por programación de computadoras? Básicamente es lograr que la computadora ejecute las acciones que el programador desea. El programador da una serie de instrucciones en un lenguaje que la máquina entiende y la máquina hace caso, obedece las instrucciones del programador. Cuando hablamos de una evolución histórica de los lenguajes de programación, encontramos el inicio indudablemente impresionante, algo interesante de ver es que todo inició con una mujer, Ada Lovelace, fue el nombre que ella tomó, era una condesa, 1815-1852. A ella le debemos la creación o la teoría o el trabajo con lazos de programación, lo que conocemos como loops o bucles. Ella se evitó mucho código de programación, mucho lenguaje mediante la repetición de las tareas que tuvieran esa necesidad. También tenemos el trabajo de otra mujer, Grace Hopper, 1906 a 1992. A esta mujer le debemos el trabajo con el lenguaje COBOL. Trabajó estrechamente de la mano con el gobierno de los Estados Unidos. A ella le debemos, por ejemplo, la ideología o la idea de que debería existir un lenguaje de programación que fuera universal para cualquier máquina. Es decir, que no importa la máquina sobre la cual se estuviera trabajando, cualquier lenguaje debería funcionar. Luego, hablando de historia, empezamos a los lenguajes de bajo nivel, de alto nivel o de muy alto nivel. Un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que se acerca al lenguaje de la máquina. Lo entiende muy bien la máquina, aunque el programador no lo maneje fácilmente. Los lenguajes de alto nivel y de muy alto nivel son lenguajes que ya se acercan al lenguaje natural, fácil para el programador, y ellos se encargan de hacer la traducción al lenguaje de máquina. También tenemos en pantalla, estamos viendo una tabla comparativa de los diferentes lenguajes de programación. Entre esos, por ejemplo, mencioné Basic, COBOL, Pascal, Fortran, con su respectivo nombre, características básicas, quién fue el fundador y el año en que se fundó. Y quiero mencionar que aquí está incluido los lenguajes de C en sus diferentes etapas. El lenguaje C inicial a principios de los 70, el lenguaje C++, también en Bell Laboratorios a principios de los 80, una evolución del lenguaje C. Y finalmente el lenguaje C Sharp. Es una evolución de esos lenguajes C anteriores, pero ya trabajados para la plataforma .NET, desarrollado por Microsoft. Un lenguaje también muy popular es el lenguaje Visual Basic. ¿Cuáles son las tendencias que tenemos hoy en cuanto a lenguajes de programación? Si vemos el asunto desde el punto de vista de estilos de programación, encontramos tendencias como programación orientada a objetos, programación imperativa, programación funcional y programación lógica. Esta última es la que se utiliza para inteligencia artificial. Pero si hablamos por el estilo del lenguaje, hay tendencias que hoy día están imperando. Por ejemplo, los lenguajes de hoy tienen una mejor interacción con el ser humano, con el programador. Se acercan más al lenguaje natural. Tienen muchísima interfaz gráfica, diferente a los lenguajes de origen, que eran con muy poca interfaz gráfica o ninguna. Hoy día, por supuesto, el uso de Internet es algo obligado y la movilidad. Debido a la tendencia de los dispositivos móviles, los lenguajes de programación tienen que acercarse con esta condición. ¿De qué hablamos cuando se habla de buenas prácticas de programación? Las aplicaciones deben cumplir requerimientos de funcionalidad y de calidad. Puesto que hay mucho curso disponible en el mercado, cualquier persona empieza a programar. Pero eso no significa que sean programas eficientes en consumo de procesador, en uso de memoria, en diferentes condiciones que hacen que un programa sea realmente eficiente y de calidad. Por ejemplo, todo programa debe ser previamente comentado, explicando el propósito de qué es lo que quiere, el funcionamiento completo, el resultado que se espera. También el uso de variables. Las variables deben tener un nombre que tengan un significado descriptivo, que se entienda. No es lo mismo usar una variable llamada cantidad ventas a una variable llamada A, Y.
debe ser una variable cuyo nombre tenga algún significado descriptivo. Hablemos un poco sobre el lenguaje de programación C, C Sharp. Es un lenguaje orientado a objetos, desarrollado por Microsoft. Hoy día forma parte de su plataforma .NET. Esa sintaxis, su lenguaje, se deriva básicamente de los lenguajes C y C++. C Sharp fue inspirado por el signo numeral porque, según sus creadores, se compone de 4 signos más pegados el uno del otro. Entonces, de esa manera están mostrando una evolución mucho mayor a los lenguajes anteriores de programación de C, C y C++. Durante la materia estaremos viendo algunos detalles más interesantes sobre esta materia, sobre este lenguaje de programación. Bueno, de esta manera doy cumplimiento a esta actividad, les agradezco su atención, agradezco también los comentarios y la retroalimentación que pueda recibir sobre este video. Muchas gracias y éxitos a todos.